Saludo a la doctora María Amparo Casar, ahora sí, en su juicio y en su tiempo, para empezar a desglosar periodísticamente, claro, los contenidos esenciales, fundamentales del contenido de este llamado paquete hacendario fiscal 2016, presupuesto de ley de ingresos, perdón, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Y los criterios de política. Y política. los criterios de política, que es el diagnóstico, ¿no, doctor? Es el diagnóstico y es donde tienen ciertas previsiones, como por ejemplo, cuánto piensan que va a crecer la economía, cómo va a estar el dólar, en qué calculan el dólar. Después pueden hacer ajustes a lo largo del año, pero ahí vienen bajo qué criterios están proponiéndole a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, en el caso del ingreso, solo a la Cámara de Diputados en el caso de los egresos, bajo qué criterios están proponiendo la distribución finalmente del gasto que, como se dice en teoría política, eso es política concentrada. Realmente, si uno quiere conocer las prioridades de un gobierno, lo primero que tiene que ver es precisamente estos el criterios. Presupuesto. Sí, o sea, ¿en qué se gasta? Ahí es donde, más allá de discursos, ¿sí?, en dónde está poniendo el gobierno sus prioridades, se descubre en esos numeritos que hay que saberlos leer. Son complicados, pero hay que saberlos leer. Ahora, ¿no? se vendió desde hace muchos meses, Sí. lo hizo el propio secretario Videgaray, se vendió como el presupuesto base cero. ¿Qué quiere decir? Como un presupuesto no inercial, que no viene a aumentar como cada año los gastos, los sueldos. No. Sí, al decir base cero es replantear todo el gasto federal, aunque claro, sabemos que gran parte de este gasto ya está etiquetado por ley, no por decisión del presidente o de algún partido, sino por ley. Por ejemplo, los gastos en materia de salud, los gastos en materia de educación, Sí. Los gastos en materia de participaciones a los estados de la República y a los municipios, eso no se puede modificar, porque eso ya lo establece la ley, no es un criterio político. Y de todo ese 100% de presupuesto de gasto público, hay un margen de maniobra, ciertamente, ¿qué te gusta? ¿Un 20%? No, ¿Un poco más? No, menos. ¿Menos? Fíjate que los cálculos de lo que se puede reprogramar van, digamos, o de lo que ya está amarrado, te lo voy a decir, de entre el 86 y el 92%. Ah, caray. Depende de a quién le hagas caso, ¿sí? Pero en el mejor de los casos... 9 de cada 10 pesos sí, ya están designados. 12 máximo, ¿sí? Ya están, digamos, 12 es el juego, 12%, entre 14% y por ahí, para arriba. Se puede todavía utilizar, digamos, de manera, se puede mover, recortar meter tijera. O aumentar algunos rubros. Y en ese sentido, hay que tomar con pinzas esto de base cero. Base cero en realidad se debe de entender como, ya que tú estás diciendo que no se puede mover, o yo estoy diciendo que no se puede mover el 86% del gasto, como una metodología y para intentar acabar con las inercias, cosa que me parece muy bien, pero que no se quede nuestro auditorio pensando que, o sea, es borrón y cuenta nueva. No, ¿sí? no. Vamos a priorizar ahorita y vamos a decir que vamos a Pero el gobierno, por ejemplo, se está proponiendo no contratar nuevo personal, es decir, no abrir plazas del gobierno. Se está planteando... Incluso cortar plazas. Incluso, a eso voy. Se está hablando, de buena fuente te lo puedo decir, esto lo van a aclarar los que saben. Se está hablando de recortar en una cuarta parte la llamada burocracia eventual. Aquellos trabajadores al servicio del Estado que cobran por honorarios o son trabajadores de confianza que no pertenecen al esquema sindical de la burocracia, ellos de la cuarta parte, un 25% van a ser mandados a su casa. Eso no lo han dicho. Que son muchísimos, Pero estás hablando de cerca de 1 millón de personas, 800, 900,000 personas que se van a ir por parte del gobierno federal a su casa. Estamos hablando de que los recortes van a significar para el gobierno, en lo que tú señalabas como un 12, 14% de margen de maniobra, se pueden reducir 2 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es cerca de 300,000 millones de pesos. Gastos que tienen que ver con obra pública, con gastos de la operación de los funcionarios, ¿no? Bueno, a ver, tendríamos que poner esto en perspectiva. En efecto, hace unas semanas se anunció que hubo mucha mayor recaudación, ¿sí? En el ISR, en el IVA no tanto,
pero en el ISR sobre todo, y que la reforma fiscal del año pasado, antepasado, tan vilipendiada, pues ha dado sus resultados. Ese es el primer dato. Segundo dato, los precios del petróleo se han caído tanto que aún el buen desempeño de recaudación fiscal, el buen desempeño tributario que anuncia Hacienda, no alcanza a cubrir lo que hemos perdido en petróleo. Luego entonces, este va a ser el presupuesto más austero de los que recordemos, ¿sí? Y vienen a fuerza los quizá recortes. En 20 años, ¿eh? Sí, no, sino quizá en 20 años. Entonces vienen los recortes. Esto va a provocar, obviamente, descontento. Ya hay presiones, por un lado de los empresarios, por otro lado del Partido Acción Nacional. Los empresarios quieren... para una nueva reforma fiscal. Exacto. Los empresarios quieren mayor deducibilidad. Entre otros. En temas laborales, por ejemplo. Y están argumentando... Oye, la inversión. Pues si quieren ustedes, gobierno, que nosotros invirtamos más para mover más la economía interna y demás, bájenos aquí los impuestos en algunos... Permítanos deducir de manera inmediata las inversiones que hagamos, terminemos con la doble tributación que muchas veces ocurre y, digamos, este sería el contexto general. Claro, Videgaray y el presidente, además lo volvió a decir el presidente en el informe, Pepe, tú estabas allí, prometió que ni se incrementarán los impuestos actuales, no, ni tampoco habrá nuevos impuestos. Entonces, ni tampoco se va a endeudar el gobierno más. Entonces no nos queda más que apretarnos el cinturón. Pero sí la salida es, aparte de lo que tú mencionabas, María Amparo, la recaudación, está el hecho de poder crecer un poco más, pero con estos números que traemos de crecimiento muy torpe, apenitas arriba del 2%, realmente es un crecimiento... Pues que no alcanza. Que no alcanza considerando el crecimiento demográfico. No alcanza, es cierto lo que dice Videgaray, estamos creciendo más que muchas otras naciones, ahí no está faltando a la verdad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Uno, apretarse el cinturón, y ahora voy a hacer un comentario en ese sentido. Y el otro es lo que se está proponiendo por varias instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, que es vigilar el gasto y tratar de, cuando menos, rebajar la corrupción que vemos. No sabemos, Pepe, además pues, con esta desconfianza, este manto de desconfianza que hay sobre las autoridades, no sabemos, Pepe, qué pasa con el gasto, porque por un lado nos dicen que se han apretado ya el cinturón y por otro lado nos dicen que no es cierto, sí, que el gasto corriente ha seguido creciendo. Y además también se dice que el endeudamiento, el déficit, ¿sí?, ha ido creciendo. Habría que leer las columnas financieras, incluso nuestro compañero Leo Zuckerman lo ha dicho en más de una ocasión. Entonces vamos a ver si realmente está ocurriendo eso. 2015-2016 va a haber cuando menos un recorte de 260,000 millones. ¿De dónde puede salir? ¿Sí? De recortes al gasto improductivo, ojalá, ¿sí? Pero te insisto, de pura corrupción, si es cierta la cifra, yo te pido y le pido a nuestro auditorio que nos disculpe por el rango tan grande que voy a dar, pero del Banco Mundial y el Banco de México hasta el Consejo Coordinador Empresarial y el Fondo Monetario Internacional hablan que la corrupción le cuesta a este país entre 2 y 9 puntos porcentuales del PIB. Voy a agarrar nada más la mitad, ¿sí? Ni el 2%, que me parece bajo, ni el 9%. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? 5 puntos del PIB serían 700,000 millones. 680,000 millones de pesos. ¿Sí? Nada más con eso ya no nos haría falta ningún recorte. Incluso si nos quedamos con el 2%, tú hace rato mencionaste, Pepe, que era un recorte como del 2% del PIB. Supongamos que la corrupción nos cuesta 2%. Con la pura corrupción no pagábamos el déficit. Pagábamos la necesidad de recortar el gasto, más que el déficit, la necesidad de recortar el gasto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería recomendable que lo tomaran en cuenta. La otra es que realmente estemos muy encima, como el secretario de Hacienda dijo, podemos entrar a la página de Hacienda y vigilar el gasto. Es una cosa muy difícil la que nos está pidiendo, así que la tendremos que hacer las organizaciones, la academia, los periodistas, el periodismo de investigación. Yo espero
que se priorice, como se ha dicho, la agenda social sin desperdiciar el gasto, se priorice la inversión y que no se nos olvide el sistema de justicia en este país, porque si vamos a recortar por ahí, que te insisto, no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Y sí hay muchas propuestas, si nos hacen un poquitito de caso. Bueno, les hacen a los expertos, Pepe, un poquitito de caso. Sí hay manera de librarle. Tenemos la forma sin que sufra más la agenda social de este país, que sin que se incremente la pobreza y sobre todo sin que se incremente la disparidad de ingresos de la población. Gracias, doctora Casar. La doctora María Amparo Casar en su juicio a través de Grupo Fórmula con este primer análisis, primera lectura, primera de lo que acaba de anunciar el doctor Videgaray. Habrá que entrar a todos los detalles y escuchar, como bien dice María Amparo, propone María Amparo, escuchar a la academia, a los empresarios, a los involucrados, también, claro, escuchar a los trabajadores y escuchar al gobierno en general, donde va a haber los recortes. Pero sí viene un año muy, muy duro, más duro que los anteriores, y los anteriores son otros 19 años. Hagámonos una pausa, y usted y nosotros, y regresamos.